El presidente Trump firma una orden ejecutiva que limita la autoridad de FEMA. El expresidente filipino Rodrigo Duterte, arrestado en el aeropuerto por orden de la CPI por crímenes contra la humanidad. La Unión Europea anunció la creación del Escudo Democrático Europeo. El sistema cuántico financiero QFS es una conciencia, por lo tanto, está vivo. El gobierno de Ucrania vendía en el mercado negro las armas que le enviaban. El presidente Trump apoya firmemente el derecho del pueblo de Groenlandia. El presidente Trump, 11 de marzo de 2025. Los aranceles a Canadá. Hay una fuerza secreta que está presionando a la fiscal general Pam Bondi para que no libere la lista de clientes de Jeffrey Epstein. Hoy fue un buen día para la paz. Iniciamos. Última hora. El presidente Trump firma una orden ejecutiva que limita la autoridad de FEMA y transfiere las responsabilidades de respuesta a desastres a los gobiernos estatales y locales. Lo anterior compartido por General McNews. Siguiente información. El expresidente filipino Rodrigo Duterte, arrestado en el aeropuerto por orden de la Corte Penal Internacional CPI, que investiga un caso de crimen contra la humanidad presentado contra el exlíder. El exlíder de 79 años fue detenido en el aeropuerto internacional Ninoy Aquino de Manila el martes, luego de su viaje a Hong Kong, informa The Associated Press. La CPI ha estado investigando asesinatos masivos que ocurrieron durante la letal ofensiva del expresidente contra las sustancias ilegales, dijo The Associated Press a través de la oficina del presidente Ferdinand Marcos. A su llegada, el fiscal general notificó a la CPI una orden de captura contra el expresidente por el delito de lesa humanidad, indicó la oficina. Ahora se encuentra bajo custodia de las autoridades. El senador Bong Go, aliado del expresidente, dijo a los periodistas en el aeropuerto que a los abogados, asistentes y un médico no se les permitió acercarse a Duterte después de que fue detenido, describiéndolo como una violación de su derecho constitucional. La orden de la CPI, emitida el 7 de marzo, establecía que el arresto de Duterte era necesario para asegurar su comparecencia ante el tribunal, ya que se esperaba que ignorara una citación judicial, informó AP después de ver una copia del documento. Lo anterior compartido por Fox News. Siguiente información. La Unión Europea anunció la creación del, entre comillas, Escudo Democrático Europeo, que les permitirá anular los resultados electorales que no se ajusten a sus intereses. En opinión de Johnny Fernández, y también la mía, están locos y desesperados. Van para afuera maniáticos. Siguiente información. El sistema cuántico financiero QFS es una conciencia, por lo tanto, está vivo. El nuevo sistema financiero cuántico QFS es una tecnología muy avanzada y fuera de este mundo, que el Cabal no posee. Tiene la capacidad de almacenar cantidades masivas de datos. Su fuente de energía no es la electricidad. No depende de ninguna red eléctrica, ni siquiera de cristales. Se alimenta de la fuente de energía ilimitada de la vida misma, la conciencia. La misma fuente de energía ilimitada que impulsa al individuo humano también impulsa el sistema financiero cuántico. Solo puede operar en la luz y rechaza la oscuridad y las malas intenciones. Lee todas las formas de vida orgánicas y comprende los patrones de crecimiento. Por la forma en que está programada, ya no es posible que el Cabal robe dinero o riqueza a otra persona o nación. El sistema no reconoce ninguna línea real, solo la línea de la fuente de conciencia que está presente en todos nosotros.
Conoce la intención leyendo las ondas cerebrales humanas. Conoce la intención de una persona porque la intención está encerrada en la secuencia de ADN vivo, del individuo. No de un individuo, sino de todos. En el caso de las naciones, es el ARN de la fuente original del activo. Calcula los valores comerciales reales basándose en la producción real, no en lo que el cabal quiere que el mundo vea. La verdadera producción de mercancías y sus respectivos valores comenzarán a desarrollarse. Siguiente información. Esto es el dinero circular que nunca se acababa. La fiesta es un negoción. Tucker Carlson confirma lo anticipado por The Storm Rider. El gobierno de Ucrania vendía en el mercado negro las armas que le enviaban. Cuando esto se sepa, la OTAN se acaba. Lo anterior compartido por BRICS Info. Siguiente información. El presidente Trump apoya firmemente el derecho del pueblo de Groenlandia. En palabras de Trump, como dejé claro durante mi discurso conjunto ante el Congreso, Estados Unidos apoya firmemente el derecho del pueblo de Groenlandia a determinar su propio futuro. Seguiremos protegiéndolos, como lo hemos hecho desde la Segunda Fiesta Mundial. Estamos dispuestos a invertir miles de millones de dólares para crear nuevos puestos de trabajo y hacerlo rico. Y así, si lo desea, le damos la bienvenida para que forme parte de la nación más grande del mundo, los Estados Unidos de América. Lo anterior compartido del canal oficial de Donald J. Trump. Nota de tu servidor. Esto va para los que siguen diciendo que Trump quiere adueñarse de Groenlandia. Ya cierran la boca, gente con pensamientos woke, normies dormidos. Despierten. Siguiente información. También por el presidente Trump. El 11 de marzo de 2025. Los aranceles a Canadá. En vista de que Ontario, Canadá, ha impuesto un arancel del 25% a la electricidad que entra a los Estados Unidos, he dado instrucciones a mi secretario de Comercio para que añada un arancel adicional del 25% hasta el 50% a todo el acero y el aluminio que entren a los Estados Unidos, procedentes de Canadá, una de las naciones con aranceles más altos del mundo. Esto entrará en vigor mañana por la mañana, 12 de marzo. Además, Canadá debe eliminar de inmediato su arancel antiamericano para los agricultores del 250% al 390% sobre varios productos lácteos estadounidenses que durante mucho tiempo se ha considerado escandaloso. En breve declararé una emergencia nacional sobre la electricidad dentro del área amenazada. Esto permitirá a los Estados Unidos hacer rápidamente lo que se debe hacer para aliviar esta amenaza abusiva de Canadá. Si Canadá no elimina otros aranceles atroces y de larga data, el 2 de abril aumentaré sustancialmente los aranceles a los automóviles que ingresan a los Estados Unidos, lo que, en esencia, cerrará permanentemente el negocio de fabricación de automóviles en Canadá. Esos automóviles se pueden fabricar fácilmente en los Estados Unidos. Además, Canadá paga muy poco por la seguridad nacional y depende de los Estados Unidos para la protección militar. Estamos subsidiando a Canadá por una suma de más de $200 mil millones al año. ¿Por qué? Esto no puede continuar. Lo único que tiene sentido es que Canadá se convierta en nuestro querido 51º estado. Esto haría que todos los aranceles y todo lo demás desaparecieran por completo. Los impuestos de los canadienses se reducirían sustancialmente, estarían más seguros militarmente y en otros aspectos que nunca antes. Ya no habría un problema en la frontera norte y la nación más grande y poderosa del mundo sería más grande, mejor y más fuerte que nunca. Y Canadá sería una gran parte de eso. La línea artificial de separación, trazada hace muchos años, finalmente desaparecerá y tendremos la nación más segura y hermosa del mundo. Y su brillante himno, Oh Canadá, seguirá sonando, pero ahora representando
a un gran y poderoso Estado, dentro de la nación más grande que el mundo haya visto jamás. Nota de tu servidor. Trump lo dice fácil, pero quiero ver qué contestan Inglaterra y Francia al respecto, ya que siguen dominando ese territorio bajo las sombras. Por eso Trump, más que añadir un Estado, está dándole un duro golpe al cabal. ¿O acaso pensabas que Justin Trudeau era un primer ministro legítimo de Canadá? Pues no lo es. Continúa Trump diciendo: ¿por qué nuestro país permitiría que otro país nos suministrara electricidad, aunque fuera para una pequeña zona? ¿Quién tomó esas decisiones y por qué? ¿Y se imaginan a Canadá rebajándose tanto como para utilizar la electricidad que tanto afecta a la vida de personas inocentes como moneda de cambio y amenaza? Pagarán un precio financiero tan alto que se leerá sobre ello en los libros de historia durante muchos años. Lo anterior compartido también por Donald J. Trump. Siguiente información. El periodista Tucker Carlson ha revelado que hay una fuerza secreta que está presionando a la fiscal general Pam Bondi para que no libere la lista de clientes de Jeffrey Epstein. De hecho, el nuevo jefe del FBI ha pedido una línea de comunicación directa con el presidente Trump, puenteando a Bondi porque no se fía de ella. Lo anterior compartido por AF Post. Nota de tu servidor. En un video pasado les dije que Trump iba a utilizar esta lista y también lo del caso JFK y también lo de Martin Luther King a su favor, para chantajear, por decirlo así, a los que están implicados en estos documentos para poder sacar el mejor provecho antes de sacarlos a la luz. Esto se llama juegos de fiesta, una brillante jugada de la alianza. Siguiente información. Hoy fue un buen día para la paz, gracias al liderazgo del presidente de los Estados Unidos y a la amable hospitalidad del príncipe heredero Mohammed bin Salman. Estamos a un paso más cerca de restablecer una paz duradera en Ucrania. La pelota está ahora en la cancha de Rusia. Querido suscriptor, si te gustó el video, dale like. Si aún no te suscribes, pues te invito a que lo hagas. Y dale clic en la campana de notificaciones en todas para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Te aviso que este video tiene activada la opción para poder hacer comentarios, pero todo lo reviso y los leo. Y pues no está permitido hacer comentarios de haters, spammers, groserías, y no es un espacio público para debatir. Así que no pierdas tu tiempo escribiendo algo de lo anterior mencionado, ya que nadie podrá leer lo que ya escribiste. Nadie tenemos la verdad con nosotros, así que toma lo que te vibre y lo que no, simplemente déjalo pasar, ya que no es tu tiempo para entenderlo. Me apoyarías mucho si compartes este video con tus contactos en tus redes sociales y con quien lo compartas, pídele también que se suscriba. También te invito a pertenecer a la comunidad de miembros del canal, obteniendo una membresía, la cual te da varios beneficios como menciones en los chats, en los videos en vivo, videos exclusivos para miembros del canal, anticipación de estrenos de videos, etc. En el botón de unirse, que está al lado del botón de suscribirse, dale clic y YouTube te indicará los pasos a seguir para hacerte miembro del canal, y así podrás adquirir la membresía que más se adapte a tus posibilidades, disfrutar de sus beneficios y al mismo tiempo apoyar mi trabajo. Todas las membresías me apoyan mucho y son recibidas con todo mi corazón. Muchas gracias y bendiciones.